A ver, entonces continuamos con las actividades que dejamos pendiente la clase pasada. Los equipos que faltan, chicos. Si quiere, nosotros, maestra. Muy bien, Vero. Bueno, a mi equipo nos tocó investigar sobre las tandas para el bienestar. Sí. Pero no sé si alguien quiera iniciar con algo. A ver, los demás del equipo, por favor. ¿Quién más está en su equipo, Vero? Pues si quiere, continúo. Mi compañera Kate, pero creo que está trabajando. Vero Suárez. Mi compañera Erika Janet y Abigail. ¿No hay nadie ahorita aquí o qué? No lo sé, no chequé. Creo Creo que sí. A ver, chicos, los demás de su equipo, por favor. Bueno, si quiere le comento la parte. Mi compañera Kate me mandó una parte a mí para que la pudiera decir, pero creo que ella está trabajando. A ver, lo escucho. Bueno, el programa de tandas para el bienestar nos dice que impulsa la economía pues, de las familias que son de bajos recursos y pues esto también es implementado para favorecer la economía. Se trata de un programa de microcréditos que les otorgan a las personas. Pues que estas principalmente tienen pequeños negocios o actividades que son productivas, pero están focalizados a lugares que son de alta marginación. Ahora, consiste en apoyar aproximadamente a 500,000 de personas para pues favorecer la economía, ¿no? Se otorgan créditos y para esto se genera una tasa de interés del 0%, o sea, se regresa el mismo dinero que es prestado, y se debe cubrir en una cierta manera, ¿no? En tiempo y forma. Ahora, ¿cómo está la cuestión? Se inicia con un préstamo, digámoslo así, de 6,000 pesos, lo cual pues las diferentes personas lo invierten, no sé, en alguna papelería, panadería, lo que necesiten. Después de 3 meses de haberles dejado los 6,000 pesos, las personas tienen que dar 500 pesos. Y ese abono de 500 pesos se va a ir dando cada mes para cubrir los 6,000 pesos. Esto es en un tiempo aproximadamente de un año. Posteriormente se evalúan a las personas a las que se les otorgó el primer crédito y si cumplen con tiempo y forma, si son personas responsables, se les otorga un segundo crédito de 10,000 pesos. Igual se sigue el mismo mecanismo y posteriormente 15,000 pesos. Es hasta donde se puede llegar, no se otorga más allá de 15,000 pesos ni menos de 6,000 pesos, ¿no? Esos son los rangos. Y pues eso sería todo de esto. No hay que pagar más de lo que se paga y se impulsa a la economía. Muy bien. Gracias, Vero. A ver, el equipo de Mesli. A ver, chicos, el equipo de Mesli. Maestra, ¿nosotros podemos presentar? Sí. Ok.
A nuestro equipo nos tocó el programa para el bienestar de las personas adultas mayores. Sí. Su objetivo es contribuir el bienestar para la población a través de una pensión. Es para apoyo universal de mujeres y hombres mayores de 68 años. El apoyo económico consiste a personas de 65 o más que viven en comunidades indígenas, personas adultas mayores de 68 o más para el resto del país y personas adultas de 65 a 67 inscritas en el Patrón de Derecho Ambiente. Al inicio, el apoyo económico es de 1,275 pesos mensuales que son depositados en una tarjeta bancaria a los titulares. Como requisitos para poder obtener este apoyo, Sí. es ser adulto. Si están de una comunidad indígena, tienen que tener un documento que avale que están residiendo en esa comunidad. Su CUR, y si son personas de 65 a 67 años inscritas en el anterior patrón ejercicio del 2018, nada más tienen que estar activos. También su identificación es algo que necesitan. Los servidores que ayudan a ejercer este programa de bienestar tienen que garantizar que se lleve a cabo y que estén involucrados en la operación, reconozcan, promuevan, respeten y garanticen el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos ambientes. Este programa tuvo como finalidad, se hizo para adultos mayores que en general tengan este beneficio, ya que no todos cuentan con algún apoyo para su vejez. Algunos de los que llegan a tener algún apoyo son las personas que tienen una pensión contributiva o programas sociales, pero si no lo tienen, por eso es que está este programa para poderlos ayudar con un apoyo monetario para que puedan llevar a cabo su vida de día a día. Este programa lo pueden obtener a través de las visitas domiciliarias que realiza el personal de Secretaría de Bienestar. Ellos llevan a cabo el registro de cada solicitante. Y pues como no hay mucha información de esto, creo que sería todo. Muy bien. ¿Y luego qué pasó con la presentación que tenían? Creo que hubo un poco de problemas técnicos que se quitó. Muy bien. A ver, el equipo de Morales Flores. Profesora, estoy presentando mi pantalla. Apenas se está abriendo. No sale. Maestra, Mande. el equipo de Morales Flores ya expusimos la clase pasada. Bueno. Sí, gracias. ¿Ya De se nada. puede ver, profesora? Ya, sí. Ok, gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los programas de pensión para personas con discapacidad. Yo les voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo del programa es aumentar los ingresos monetarios de personas con discapacidad permanentes para reducir la brecha de ingresos monetarios respecto a las personas sin discapacidad a través de un apoyo económico de 2,550 pesos mensuales entregados de manera bimestral. Su población objetivo, de acuerdo con las reglas de Operación 2020, es la población mexicana de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años cumplidos, personas de 30 a 64 años que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas y personas adultas de 30 a 67 años que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas con discapacidad permanente.
La pensión se entrega a través de los siguientes medios de pago. 1. Son por transferencias bancarias para cobrar en cajero con la tarjeta bancaria. 2. También se puede realizar a través de los cobros en ventanilla de Telecom. 3. El cobro directo de mesa en atención durante los operativos Bienestar. Durante el 2019, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tuvo un presupuesto original de 8.500 millones de pesos, pero en esta fue modificada a 8.348 millones, de los cuales se ejercieron 8.295 millones de pesos. Para el 2020, el programa cuenta con un total de 14.197 millones de pesos aprobados, pero presentan un incremento de 67% en términos nominales respecto del presupuesto aprobado del año anterior. ¿Sí me oye, Miss? Sí, la escucho bien. Gracias. Bueno, durante el desarrollo de esta evaluación, el programa experimentó cambios tanto en su diseño como en su mecánica en operación. En 2020 se establecieron criterios de priorización, personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena o afroamericana, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, mientras que en 2019 estos no se señalaban. De 2019 a 2020 se incrementó el monto de la pensión al pasar de 1.275 a 1.310. También se añade el pago de marcha, pago único que se entrega en caso de fallecimiento de la persona beneficiaria a su representante o adulto auxiliar registrado en el programa. ¿Sí me escucha, Miss? Sí. Ok, gracias. Bueno, este programa va a otorgar un apoyo económico a todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas y el rango de edad será de 0 a 64 años. En niñas y niños jóvenes con discapacidad permanente, el rango será de 0 a 29 años y estos son los que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación. Como ya se había mencionado, el monto de apoyo es de 2.550 pesos y se va a entregar bimestralmente. La meta de este programa es que pueda atender a 1 millón de personas con discapacidad y el apoyo económico se va a entregar de manera directa mediante el uso de una tarjeta bancaria y, como lo habían mencionado, conforme los métodos de pago de entrega de caja, con tarjeta, etcétera. Muy bien. Los requisitos que se necesitan para tener este apoyo es presentar el acta de nacimiento, documento que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector de salud federal, estatal o municipal, comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local. Para el caso de las niñas y niños con discapacidad, la presencia de padre, madre o tutor. Se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del programa promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y respeto a las personas con apego de los criterios de igualdad y no discriminación. Bueno, estos son los requisitos que necesitan las personas para poder solicitar este tipo de apoyo económico. Bueno, como recomendación, es importante que el programa defina y caracterice adecuadamente a su población y que ésta sea consciente en sus diferentes documentos normativos, ya que actualmente se utilizan de forma indistinta los términos discapacidad y discapacidad permanente. Esto contribuirá a que el programa cuente con información más precisa sobre la población que presenta el problema público. A partir de ahí, definirá estrategias
de cobertura en el corto, mediano y largo plazo, así como dar cuenta de los alcances de la intervención y el cambio que busca provocar en su población de interés. Eso sería todo, profesora. Muy bien. A ver, ¿quién más falta, chicos? Nosotros, Miss. Adelante, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este programa está basado en contribuir el bienestar social y la igualdad mediante la otorgación de becas de permanencia y terminación escolar de los alumnos de educación superior. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, esta beca está dirigida a los alumnos inscritos en la IPES. Esta es el Instituto de Promoción de Estudios Sociales y está considerada con una cobertura total. Al momento de solicitar su incorporación al programa, deberá tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre y un ingreso estimado mensual per cápita menor a la línea de pobreza por ingreso, en la función del estrato rural urbano de en donde esté viviendo. Para garantizar que la beca llegue a quienes más lo necesiten, se tiene como prioridad de atención la población indígena y quienes se encuentren en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad. El monto de la beca consta de un apoyo monetario de 2.400 pesos mensuales que serán entregados directamente de manera bimestral al beneficiario, es decir, 4.800 pesos. Bueno, ¿se me llega a escuchar? Sí. ¿Sí? Yo les voy a decir los requisitos para pedir esta beca o este programa. Se tiene que tener 29 años cumplidos, hasta 39 años cumplidos el 31 de diciembre de este año. Ser un alumno inscrito en el periodo actual escolar en alguna institución pública de educación superior, considerada de cobertura total. Otro requisito es ser alumno inscrito en el periodo actual escolar en una institución pública de educación superior que no sea considerada de cobertura total, pero en esta tienes que presentar un estimado de ingresos per cápita a la línea de pobreza de ingresos inferior al estado rural o urbano de procedencia de donde la estés solicitando. El cuarto requisito es ser un alumno inscrito en el periodo escolar vigente en otra institución de educación superior que se encuentre con un convenio vigente escolar, además de tener una beca del 100% para este alumno. Y como quinto requisito, no tener otra beca o otro apoyo económico para vigente. Y con eso sería todo, maestra. Muy bien. ¿Ya no falta nadie, chicos? Sí, maestra, nosotras. Bueno, a nosotros nos tocó el Programa General de Desarrollo Urbano, que es un instrumento para orientar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que determina la política, la estrategia y las acciones del desarrollo urbano, así como las bases para expedir los programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación. Este programa beneficia al público en general. No sé, mis compañeras, ¿qué más quieran decir? A ver, ¿quién más es de su equipo, Atsiri? Bueno, yo continúo. El objetivo de este programa
se establece la zonificación primaria de la Ciudad de México, fija las políticas y estrategias de un proyecto de la ciudad con tratamiento corto, mediano y largo plazo y determina los ejes fundamentales para que en el contexto de un desarrollo equilibrado se contenga el crecimiento desordenado y se asegure la protección ambiental en un marco de efectiva coordinación interinstitucional. ¿Quién más? ¿Quién más es de su equipo, chicas? ¿Ya nadie más es de su equipo? Sí, Laura Méndez. A ver, Laura. Sí, Miss, ya. Ajá. Pues bueno, va a ser el certificado digital. Sí. Esta es una herramienta en la que se puede pues obtener el certificado de zonificación de uso de suelo. Además, esto permite validar la autenticación del certificado pues digital. La consulta de trámite, consulta de certificado, el CIEDU, que esto permite poner en consideración una serie de variables que miden los distintos procesos urbanos con la finalidad de clasificar y estudiar el territorio de la Ciudad de México. ¿Con eso terminaría su equipo? Sí. ¿Ya no falta nadie, chicos? Entonces, a ver, vamos a continuar entonces. Si ya no falta nadie, vamos a iniciar con el siguiente tema. Les dejé de tarea que leyeran un poco, que investigaron, chicos. No, nadie leyó nada. Pero ¿sobre qué tema? Perdón, no, yo en lo personal no. No recuerdo. Que leyeran un poco de VIH, que leyeran de crueles de... ¿Mande?
Maestra, Mande. además de VIH, dijo que investigáramos sobre qué otro tema. Era VIH, cólera y no me acuerdo qué otro les dije. Ajá. No, ya no. ¿No leyeron nada? La verdad no, yo no leí, pero pues lo básico que sabemos del VIH, se lo podemos decir, si quiere. Bien. Bueno, a lo que yo sé, y así mis compañeros me gustan complementar, que el VIH es un virus, es transmitido a través de pues, enfermedades de transmisión sexual sin protección. Es muy distinto el decir VIH a SIDA. El VIH solamente puedes estar contagiado de VIH, pero no puedes tener SIDA. Esto es muy, se escucha como diferente, pero sí, hay personas que pueden tener el virus atenuado o dormido, como comúnmente lo llaman, a las personas que ya tienen la manifestación de signos y síntomas. Entonces, ya como tal, el mecanismo de desarrollo que hace este virus es la inmunodeficiencia, ¿no? Ataca las células buenas del cuerpo, lo que provoca que estos pacientes, ya cuando adquieren SIDA, tengan muchas enfermedades, o sea, con cualquier enfermedad, incluso respiratorias, diarreicas, puedan tener un sistema muy debilitado y esto pues los conlleve a la muerte. Muy bien, Vero. Miss, ¿puedo complementar a mi compañera? Sí, claro que sí. Bueno, el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y a lo que ella decía, por ejemplo, que es diferente VIH y SIDA, el VIH pues es la infección y digamos que el SIDA es la etapa ya última del VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo, pues como dice ella, se daña mediante un virus y posterior ya digamos pasando los síntomas, ya cuando pasan años o pueden pasar meses, es cuando desarrollas el SIDA. No todos los pacientes que tienen VIH desarrollan SIDA. Sí. Y pues también lo puedes adquirir aparte de relaciones sexuales sin protección. Pueden ser por algún piquete de agujas contaminadas, a través del contacto de la sangre con una persona infectada de VIH o de bebé, de madre a bebé. Muy bien. ¿Quién más investigó algo, chicos? Entonces, a ver, vamos a iniciar. Vamos, el tema de hoy es VIH y SIDA. Y como decían sus compañeros, no es lo mismo VIH que SIDA. ¿Qué significa VIH? Creo que ya esto todo el mundo lo sabe. Virus de la inmunodeficiencia humana, que es un microorganismo que afecta al sistema inmunológico. Específicamente ataca los linfocitos tipo T, que son los encargados de las defensas del organismo. Y había algunas teorías dicen que solo afecta a los seres humanos, sin embargo se había encontrado que había un mono en Puerto Rico, en estas zonas de las islas, en Haití y demás, que al parecer era portador del VIH. Sin embargo, no se ha demostrado que el virus haya mutado de un animal a una persona. ¿Qué es el SIDA? Como bien decían sus compañeras, el SIDA es una complicación del VIH. En el VIH, ¿qué pasa? La gente se contamina, entra el virus a su organismo, empieza a destruir las defensas, sin embargo, no tienen patologías agregadas. Cuando empiezan ya a agregarse patologías, es que el paciente, en vez de ser portador de VIH, que quiere decir portador de virus de la inmunodeficiencia, entonces vuelve un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que quiere decir que ya están tan bajas sus defensas que cualquier microorganismo o bacteria que esté en contacto con él va a invadir su cuerpo y puede provocar infecciones muy fuertes que lo pueden llevar incluso hasta la muerte. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las neumonías por neumocistis carini. ¿Perdón? No le oí. Fue usted, maestra, con su eco de la computadora. Sí, sabe por qué se está haciendo así. Y el osteosarcoma de Kaposi, que es un cáncer de piel
que es muy característico en los pacientes con VIH. También hay cuadros de diarrea muy intensos que les pueden provocar deshidratación, descompensaciones importantes. Y bueno, pueden adquirir micosis, pueden adquirir muchas otras patologías porque su sistema inmunológico está deprimido. Entonces, ¿qué es el VIH? Es una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana afecta y destruye el sistema inmunitario en forma gradual, lo cual hace que para el cuerpo sea más difícil combatir infecciones. Y el SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando el nivel de linfocitos T, CD4, desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. El SIDA se llama la forma más grave de infección por VIH, es decir, cuando el sistema inmunológico ha resultado tan deteriorado por el virus que ya no puede hacer frente a infecciones que comúnmente suelen mantenerse controladas. Como yo les decía, si a ustedes les da un cuadro diarreico, bueno, pues no pasa nada de que a lo mejor se deshidraten un poco, pero a veces se autolimita solita la diarrea en cuanto uno termina de eliminar lo que le hizo daño al estómago, al cuerpo y ya. Sin embargo, es un cuadro de diarrea, un cuadro de gripal o alguna patología de este tipo puede llevarlos hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Lo que decíamos, la persona que es portadora de VIH se llama que es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos tipo T están por debajo de 200 células por mililitro y el SIDA es la etapa final de la infección por VIH. ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son las vías? Ya me decían ustedes, la más frecuente y la que primero se detectó fue por tener relaciones sexuales. Pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales, no importa qué tipo de relación sexual se tenga, si con la persona que tenemos una relación sexual es portador del virus, nos puede contagiar. Puede ser sexo anal, puede ser sexo vaginal, puede ser sexo oral, de cualquiera de las formas nos pueden contagiar el virus de la inmunodeficiencia. Se transmite a través de componentes sanguíneos cuando la sangre está contaminada. Actualmente ya se hace una búsqueda intencionada en los paquetes de sangre o la gente que va a ser donadora, se hace una prueba para ver que no sean portadores de virus. Recuerden que al inicio la gente puede ser asintomática, puede ser portadora del virus y no tener ningún síntoma. También se transmite a través de la barrera de la leche, entonces las madres, si son portadoras y amamantan al bebé, pueden transmitirle el virus. ¿Cuál es otra forma? ¿Qué otra forma conocen de transmisión del VIH, chicos? Por los piercings. Por los hemoderivados. Sí, los hemoderivados ya dijimos. Al dar ¿Vale? a luz, bueno, en el parto, bueno, si es parto natural. Ajá. ¿De qué otro? Transfusiones sanguíneas. Muy bien. Entonces ya dijimos por vía sexual, por componentes sanguíneos, sangre y sus hemoderivados, a través de la barrera placentaria durante el parto o a través de la lactancia, pero también cuando nos inyectan y hay una aguja contaminada, se ve mucho en las personas que son adictas a alguna sustancia inyectada, como puede ser la heroína. Si usan jeringas o agujas contaminadas, bueno, pueden adquirirlo. También cuando vamos a que nos hagan tatuajes, si el instrumental que utilizan no está esterilizado o no es nuevo, nos pueden transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando hacen las perforaciones para los piercing y demás, si no tienen una buena sanitización del material o no está estéril, nos pueden transmitir el VIH. Entonces, por eso es muy importante que veamos en qué sitios acudimos nosotros para ver este tipo de cosas. Y aquí vemos que es a través de la sangre, a través del sexo, llámese vaginal, anal o oral, por cualquier vía se puede transmitir.
por el uso de agujas y jeringas contaminadas a través de la madre y el niño, como decía su compañera, a través del parto cuando es vía vaginal, a través de la lactancia materna. Ahora, ¿cómo no se transmite? Se dice que no se transmite a través de la saliva, no se transmite si yo le doy la mano a alguien que es portador del virus, a través de las lágrimas tampoco. Si yo comparto el baño o utilicé el baño de alguien que tiene VIH, tampoco lo voy a adquirir. Y si me pica un mosquito, aunque haya picado a alguien que tenga VIH, no es una vía de transmisión. Maestra. Entonces, mande. Y si, por ejemplo, una persona que no tiene VIH, pero tiene, por ejemplo, una lesión en la herida, que le hayan sacado a lo mejor una muela del juicio, no lo sé, una herida, y es pesada a lo mejor por una persona con VIH, ¿no se puede contagiar de ahí de alguna manera? Porque no, porque la acidez de la saliva no permite que se desarrolle el virus. ¿Cómo sí se podía contagiar si le extrajeron o tiene una herida en la boca? Ya no por una extracción, a lo mejor porque tuvo una ulceración en la boca y practican sexo oral, como hay parte del líquido seminal, a lo mejor no llega a eyacular la persona en la boca, pero ya con esas gotas de líquido seminal que hay, puede contraer el VIH. Por eso se marca como que el sexo oral también es una vía de transmisión. Ok, gracias. Entonces, es importante que conozcamos todo esto porque a veces la gente ahorita ya es un poco menos, pero cuando recién se inició con los pacientes de VIH, la gente no quería pero ni pasar cerca de ellos porque se fueran a contagiar. A diferencia, por ejemplo, de ahorita del COVID, que ese sí es mucho más contagioso que el VIH. El COVID, como se transmite por aire, es mucho más fácil que se contagien con un paciente de VIH. ¿Qué debo de cuidar mucho como personal de salud? ¿Cuál pudiera ser una forma de transmisión hacia el personal de salud? Yo creo que cuando con la aguja, ajá. Exactamente. Al inicio, Pues cuando... usar las barreras. ¿Mande? Usar las barreras de protección en los procedimientos. Muy bien. Guantes, Así. lentes. Miren, si tengo un paciente de VIH, si no está sangrando, si no tiene ningún problema, no necesito usar guantes, si no voy a estar en contacto con fluidos. ¿Qué sí debo de tener mucho cuidado? Acuérdense que las jeringas no se reencapuchan. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo abrí una jeringa que traía aguja y ya la utilicé, nunca debo de volver a intentar ponerle el capuchón a la aguja, porque es cuando suceden muchos accidentes. En el contenedor de punzocortantes, en la parte superior tiene una especie de rosca donde pongo la aguja, giro la jeringa y la aguja queda atrapada y cae al contenedor. Eso es lo correcto. Sin embargo, mucha gente todavía tiene la costumbre de querer encapuchar y es cuando nos llegamos a puncionar. Y recuerden que no nada más podemos adquirir VIH. Hay gente que es portadora de hepatitis, de alguna otra patología que no conocemos y entonces nosotros estamos expuestos a esto. Por eso es que ya existe todo lo de manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la infección aguda por VIH? Va a afectar el sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar? Puede haber dolor de cabeza, cansancio, neuropatías. ¿Qué son las neuropatías, chicos? Creo que es cuando les duele mucho alguna parte de un cuerpo, de su cuerpo, por ejemplo, las piernas, los brazos. Entonces, acuérdense que todo lo que termina en patías es una enfermedad nerviosa, no porque se sienta nervioso, sino porque las terminales nerviosas se inflaman, hay irritación de los nervios y entonces empiezan a tener dolor, puede ser en las piernas, en los pies, incluso en el abdomen, etcétera, sin una causa aparente. Esto se llama neuropatías. No es la única enfermedad que causa neuropatías, es muy frecuente en pacientes diabéticos
que tienen dolor de piernas, dolor de estómago, que les pueden dar cuadros diarreicos sin que tengan una causa aparente. ¿Por qué? Porque también en un paciente diabético hay alteraciones del sistema nervioso. Y aquí en los pacientes de VIH vamos a ver que hay neuropatías. Está alterado el sistema linfático, que quiere decir que los ganglios están inflamados. Recuerden que los ganglios producen parte del sistema inmunológico. Entonces, como ellos están tratando de defender al cuerpo de esta invasión, entonces están muy inflamados porque están trabajando más de lo normal. Puede haber lesiones en la piel como es rash. ¿Qué significa rash? Comezón. Va a tener picazón, comezón, puede tener náuseas y vómito, dolor muscular, aumento del hígado y del vaso por el proceso infeccioso que hay, y puede tener algunas alteraciones como es candidiasis, úlceras y faringitis. ¿Qué es la candidiasis, chicos? A ver, Verónica. Pero tenía otra duda. A ver. Bueno, un paciente que tiene, por ejemplo, VIH, ¿puede ser VIH toda su vida y se puede morir sin presentar SIDA? ¿O es que puede presentar, o más bien va a presentar SIDA en algún momento? ¿O se puede morir solamente siendo portador? Puede morir nada más siendo portador. Y más ahorita que ya está el manejo con retrovirales. ¿Para qué funcionan los retrovirales? Le dan ciertos medicamentos que lo que hacen es evitar que el virus se siga reproduciendo. Entonces ya tiene una carga de virus, sin embargo no permite que esa carga se vaya haciendo cada vez mayor y haya menos lesión en el organismo. Entonces puede fallecer siendo portador sin haber desarrollado el SIDA. Ok. Entonces decíamos, ¿qué es la candidiasis? La candidiasis es la presencia de hongos en alguna parte del cuerpo. En este caso hablamos de la boca, que puede haber úlceras también a nivel de la mucosa bucal, o faringitis, que es inflamación de la faringe. Y aquí vemos algunos síntomas de VIH, donde hay estas lesiones en la piel que pueden causar el rash, alteraciones en la lengua. Si ustedes se palpan la región cervical, van a sentir que los ganglios están crecidos y dolorosos. Puede tener accesos de tos, puede haber cambios en las uñas, puede haber también micosis a nivel de las uñas, y esto empieza a hacer que se degenere o que haya cambios importantes en la textura de las uñas. Puede haber pérdida de peso importante, cansancio, puede haber cuadros de diarrea, que era lo que yo les mencionaba hace rato. Y bueno, cuando estos síntomas se vuelven severos, ya deja de ser VIH para convertirse en SIDA. También dice que puede haber fiebre, diaforesis nocturna. ¿Qué es la diaforesis, Citlali? Sudoración excesiva. A ver, Citlali. Sí, son sudoraciones nocturnas. Muy bien. Es sudoración importante, que a veces la persona menciona que tiene que levantarse a cambiar la pijama o cambiar hasta la sábana, porque no nada más suda poquito, sino se empapa de tanto sudoración. Puede haber cefalea, cambios visuales, manchas o úlceras orales, disfagia. ¿Qué es la disfagia? Cuando hay dolor al deglutir o al tragar, síntomas respiratorios, diarrea, lesiones o erupciones cutáneas, cambios neurológicos, historia menstrual que también se puede alterar. Hay que ver la historia sexual, la condición psicológica, buscar datos de depresión, ver cómo están los signos vitales, si hay algún movimiento anormal. En la piel buscar evidencias de dermatitis seborreica, sarcoma de Kaposi, foliculitis, micosis, psoriasis, prurigo nodular. Hay que checar peso y talla y los hábitos corporales generales. ¿Qué es la foliculitis? ¿Alguien sabe? Ángel, Rodrigo. Mande, maestra, no la escuché. ¿Sabe qué es foliculitis? ¿Inflamación del folículo piloso o no? ¿Es qué? ¿Cómo dijo, maestra? ¿Foliculitis? Foliculitis, sí. Ah, sí, es la infección del folículo piloso, no necesariamente de la cabeza, puede ser también de las axilas o del vello. Cuerpo, sí. Entonces, el folículo... ¿Sí, no? ¿Mande? Sí, no, estaba bien, sí. Sí. El folículo es el orificio
donde nace puede ser el vello, puede ser el cabello. Entonces, cuando hay foliculitis, más que infección es inflamación del folículo. Y eso puede generar pérdida del vello, del cabello. Ajá. La micosis es presencia de hongos en algunas partes del cuerpo, puede ser en las regiones más húmedas, en este caso la boca, los genitales, incluso en la región anal. La psoriasis son enfermedades que se presentan en la piel, que presentan un proceso como descamativo y causan mucha comezón en las personas, también dolor. Y el prurigo nodular son como las imágenes que vimos hace rato que tenía en el cuello la imagen. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de VIH, chicos? ¿Cómo se hace el diagnóstico de VIH? ¿Podría ser por la prueba de ELISA? ¿Prueba de sangre o de saliva? Ajá. Es más exacta la de sangre, sin embargo también ya están haciendo saliva. Y se llama la técnica de ELISA y la confirmatoria es de Western Blot en la técnica de tamizaje o de screening, en base también al cuadro clínico, y se tiene que hacer un estudio completo de laboratorio que incluye biometría hemática. ¿Qué buscaremos en la biometría hemática? La disminución Las células, de los plaquetas. leucocitos. Los leucocitos, decimos que si atacan los linfocitos tipo T, que los linfocitos son parte de los leucocitos, bueno, tenemos que buscar si hay disminución de estos. Vamos a hacer un examen general de orina, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, el VDRL, que es el VDRL, una prueba que se hace en busca de enfermedades de transmisión sexual, el perfil de hepatitis, el PPD, que es una prueba que se hace como tipo de tuberculosis, serología, entonces buscamos toxoplasma gondii, teleradiografía de tórax, vamos a ver si hay carga viral del virus, el ARN de VIH y quien cuenta de linfocitos tipo T. El tratamiento es a base de antirretrovirales que combaten la infección del VIH, reduciendo la duplicación, lo que yo les decía, no es que se va a acabar por completo el virus, pero va a dejar de reproducirse. Y si se fijan, tanto los síntomas como la forma del virus, como ataca, es muy parecido también al virus, al SARS-CoV que está ahorita. Entonces aquí vemos algunos de los medicamentos que están usando, el opinavir y ritonavir. Y por ejemplo, en algunos hospitales lo están manejando para manejo de COVID también en los pacientes graves. Y aquí ya vemos otros, atazaminavir, estos son todos retrovirales, tenofovir, disoproxil, el sidolam. Entonces todos estos son los medicamentos que se están usando para el manejo del SIDA. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, chicos? No, profesora. Bueno. Entonces vamos a checar lo que son enfermedades transmitidas por vector. ¿Qué será un vector, chicos? ¿El que lo provoca? Ajá. En este caso, ¿qué serán los vectores? Mosquitos, Es ¿no, el maestra? medio por el cual se va a transmitir, ¿no? Puede ser mosquitos, ¿qué más pueden ser? La transfusión de sangre, en este caso la sangre. No, cuando hablamos de enfermedades por vectores, generalmente es transmitido por insectos. Ah, ok. Como el huésped podría ser, bueno, el huésped sería el paciente, ¿no? Y ya el causante sería, como lo mencionó mi compañera, el mosquito. Ajá, que si lo vemos desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, el vector es el agente. Sí, por ejemplo, en el dengue, el vector sería el mosquito, nada más que no recuerdo cómo se llama.
Entonces vamos a ver qué son las enfermedades por vector. Y vamos a ver un poquito las estadísticas. Citlali. Citlali Arumi. Ajá. Yo soy maestra. Muy bien, ¿me ayuda a leer la diapositiva, por favor? Dice, estadísticas. Las enfermedades de transmisión vectorial representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y cada año provocan más de 700,000 muertes. Pueden estar causadas por parásitos, bacterias o virus. El paludismo o malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos anefalinos. Se estima que esta enfermedad provoca cada año 219 millones de casos en todo el mundo y más de 400,000 muertes. La mayoría de las muertes ocurren en menos de 5 años. Gracias. Entonces vemos que las enfermedades transmitidas por vector es una gran cantidad de enfermedades y que afectan en muchas comunidades. ¿Qué comunidades serán las más expuestas a este tipo de enfermedades, chicos? Rurales. Muy bien. Las que tienen clima cálido. ¿Las de qué? Clima tropical. Clima tropical, las rurales, las de que tienen más bajos recursos, son donde más proliferan este tipo de padecimientos. Por ejemplo, la gente que vive cerca de costas, es muy frecuente que tengan este tipo de patologías. Y una de las enfermedades más comunes es el dengue, que si se recuerdan apenas tiene poco que estuvo también los casos de dengue, y es una de las infecciones víricas más frecuentes transmitidas por el mosquito del género Aedes. Más de 3.900 millones de personas en más de 129 países corren el riesgo de contraer dengue y se estima que cada año se registran 96 millones de casos sintomáticos y 40,000 muertes. Otras de las enfermedades víricas de transmisión vectorial es la fiebre chikungunya, la fiebre por el virus de Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa, todas ellas son transmitidas por mosquitos, y la encefalitis por garrapatas. Entonces, ¿por qué hablaremos de enfermedades virales si decimos que es el mosco el que pica? A ver, chicos. ¿Cómo fue la pregunta, maestra? ¿Por qué hablamos de que son enfermedades víricas si son transmitidas por un mosco? Pues porque básicamente todo el mundo está expuesto a una picadura, ¿no? Y más con riesgo endémico, por ejemplo, como lo decía, una población que viva cerca de un río, pues va a estar más propensa. ¿Y por qué hablará de que son producidas por virus? Si estamos diciendo que es el mosco el que la transmite. Porque el mosco al picar a una persona infectada, pues solamente lo que hace el mosco es como ir repartiendo el virus. No, pues a él no le pasa nada, pero a las personas que pica es a las que afecta. Solo es el que reporta la enfermedad. Correcto, Natalia. Entonces son enfermedades que son causadas por virus, pero que lo que hace el mosco, como dice Natalia, es cuando pica a una persona, se queda con parte de esos virus que tenía la persona y cuando va y pica a otra persona, le lleva estos virus. Entonces, el medio de transporte del virus de persona a persona es el mosco. O puede ser, por ejemplo, las garrapatas, o hay algunos moluscos. Ajá. Creo que también las chinches, ¿no, maestra? Contagian la enfermedad de Chagas, algo así. Las garrapatas. Ajá. Entonces, hay varios que transmiten y que son vectores. A esto se les llama enfermedades transmitidas por vector, que generalmente es un insecto, aunque por ejemplo también las ratas pueden ser vectores. ¿Qué enfermedad transmite la rata? ¿La rabia? Una rabia. ¿Se acuerdan que
Ahora que inició la pandemia de COVID, se hablaba mucho de que había habido una pandemia hace 100 años sobre la peste negra. ¿Sí escucharon que estaban hablando sobre eso? Esa peste negra fue transmitida, el vector era, hasta cierto punto el vector era la rata, porque tenían muchas pulgas, y las pulgas eran las que traían el virus de la peste negra. Entonces, como había una gran cantidad de ratas en toda Europa, estas ratas eran las que traían las pulgas, y las pulgas picaban a las personas y transmitían la peste. Y aquí viene lo que me decía usted. Otras enfermedades transmitidas por vectores es la enfermedad de Chagas, que es transmitida por triatominos, que son las chinches, la leishmaniasis por flebotomos, que son flebotomos, todos aquellos animales que aspiran sangre de las personas. Y la esquistosomiasis, que es por moluscos y que afectan cientos de millones de personas en todo el mundo. Muchas de las enfermedades de transmisión vectorial pueden prevenirse con medidas de protección y mediante movilización comunitaria. ¿Cuál sería una forma de evitar, por ejemplo, la proliferación de los moscos? No dejar contenidos con agua. A ver, Natalia. Poner mosquiteros, no dejar o que existan charcos de agua, tapar los tambos de agua. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver el agua con los moscos, chicos? Porque ahí es donde se reproduce la larva del mosquito. Ajá. La hembra del mosco pone o desova. ¿Qué quiere decir? Que todos los huevecillos que trae los deposita en el agua, y ahí es a donde se van desarrollando. Por eso que cuando hay charcos, llantas viejas, muchas cosas donde se puede acumular agua de lluvia, etcétera, ahí prolifera el mosco. Entonces, una forma de terminar con él es que la gente, como dice usted, tape los tambos de agua, las piletas, todos los depósitos que tengan de agua, para evitar que los moscos pongan ahí, desoben en el agua y sea un medio de transmisión. Y se dice que no guarden cosas viejas donde puedan acumularse agua de lluvia, ya que esto favorece la proliferación de ciertos animales. Y aquí vemos, esta es las chinches que van a transmitir, o este es del tipo de los triamoninos, que son los que transmiten la de Chagas. Estos es los esquistomas, que son como pequeñas larvas de los moluscos y que se introducen a través de la piel. Y estos son los flebotomos, que son moscos que succionan sangre y que es a través de esa misma sangre que van a contaminar a una persona. Entonces, vemos, dice que los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas o de animales a personas. ¿Cuáles habrán visto que sean de animales a personas? La rabia. ¿Contagien los animales a las personas? ¿Mande? ¿Que contagien los animales a las personas? Ajá. El dengue, ¿no? Puede ser el dengue, puede ser, como dicen, la rabia. El vector puede ser, por ejemplo, la rata, y transmite la enfermedad a las personas. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos, que quiere decir que se alimentan de sangre, que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado, persona o animal, y posteriormente lo transmiten a un nuevo portador una vez replicado el patógeno. Con frecuencia, una vez el vector ya es infeccioso, puede transmitir el patógeno el resto de su vida en cada picadura o ingestión de sangre posterior. ¿Qué quiere decir? Que con una vez que piquen a alguien que está infectado, con eso todo lo que le queda de vida al mosco va a estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, por eso es importante en las zonas donde hay más climas húmedos, zonas rurales, etcétera, como decían unas compañeras, colocar mosquiteros para evitar que los moscos ingresen a las habitaciones, evitar el encharcamiento de agua, mejorar las condiciones de higiene.
Las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus que son transmitidos por vectores. Cada año se registran más de 700,000 muertes por enfermedades como el paludismo, el dengue, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y la oncocercosis. ¿Qué es la oncocercosis, chicos? ¿No han oído hablar de oncocercosis? No, La maestra. verdad, no. Es algo que afecta a la piel y a los ojos, ¿no? Afecta el cerebro. La oncocercosis es lo que conocemos como cisticercosis. Maestra, ¿podría repetir qué es oncocercosis, por favor? Es que no la escuché bien. Es lo mismo que los cisticercos. Maestra, Gracias. creo que los cisticercos son, se adquieren por el animal que es el puerco, ¿no? Creo que el puerquito los tiene y, por ejemplo, al comer carne contaminada, pues puedes adquirirlos, pero lo que dice de la oncocercosis, le estoy leyendo y lo produce más bien infecta una mosca. Sí, sí es cierto. La mosca pica o se adquiere y se aloja en el ojo y puede llegar al cerebro. La tiña también podría ser, maestra, ¿no? Sí, la escabiasis. Acuérdense que la escabiasis es producida por un ácaro, que casi no se ven, pero se introducen en la piel y entonces producen lesiones que producen comezón. Cuando la gente se rasca, transmite de una región a otra el ácaro y sigue generando mayor infección. Y lo que veíamos, dice, la mayor carga de estas enfermedades que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres corresponden a las zonas tropicales y subtropicales. Como veíamos, todas las regiones que estén más cerca de lugares donde hay agua, sea mar, ríos, lagunas, son más propensos a este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí se proliferan más los moscos. Desde 2014, grandes brotes de dengue, paludismo, fiebre chikungunya, fiebre amarilla y enfermedad por el virus de Zika han azotado a diferentes poblaciones, cobrándose vidas y abrumando los sistemas de salud en muchos países. Otras enfermedades de este tipo, como es la chikungunya, la leishmaniasis y la filariasis linfática, provocan sufrimientos crónicos, morbilidad para toda la vida, discapacidad y estigmatización ocasional. La distribución de las enfermedades de transmisión vectorial está determinada por un conjunto complejo de factores demográficos, medioambientales y sociales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en algunas zonas, ya nada más por la localización, las zonas que están más cerca del Ecuador, del centro de la Tierra, que son las zonas más tropicales y más calurosas, son más propensos a adquirir este tipo de patologías. Y los medioambientes sociales, ¿qué tendrá que ver el medio ambiente social, chicos? La limpieza del donde viven. Ajá, la limpieza. ¿Qué otro factor tendrá que ver si hablamos de el ambiente social? ¿Qué más tendrá que ver ahí? Las cuestiones del agua y la limpieza que puedan tener. Correcto. Si es gente que no tiene el servicio de agua, tendrá que almacenar agua en tinacos, en piletas, en botes, a diferencia de la gente que tiene agua potable que llega intubada y que no necesita estar apartando agua o teniendo tambos con agua. Entonces, bueno, esto también. Y la gente de más bajos recursos, porque pues a veces no tienen pisos de cemento, sino todavía es tierra. Y bueno, acuérdense que los vectores no nada más son los moscos, sino por ejemplo hablábamos de la leishmaniasis.
donde son especies como de larvas de moluscos que se introducen a través de la planta del pie y que van avanzando por el sistema linfático y causan obstrucción a nivel de algún conducto linfático que puedan provocar lesiones importantes en las piernas. Entonces vemos que uno de los más importantes es el mosquito Aedes, ya que produce varias enfermedades como es la fiebre chikungunya, el dengue, la filariasis, la fiebre del valle, la fiebre amarilla y la enfermedad por el virus del Zika. ¿Qué transmite aquí el mosquito? Puede transmitir virus o un parásito como es la filariasis. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas, chicos? No, maestra. No, profesora. Entonces, a ver, díganme ustedes qué fue un vector. El vector es el medio en el cual una enfermedad se transmite. Ajá. Es la causa principal por la que la enfermedad va creciendo. Ajá. En este caso, ¿qué tipos de vectores vimos? El mosquito. Ajá. Hablamos principalmente de insectos. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, mis. No, mis. Bueno, entonces voy a dejar de presentar. ¿Se observa ahí la pantalla, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, vamos a revisar qué es la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis, chicos? ¿Es una enfermedad diarreica? ¿La tuberculosis? No. Es una infección. Enfermedad infecciosa. bacteriana, ¿no? ¿Una infección respiratoria? Ajá. Puede ser que la tuberculosis hay en varios lugares. La más común es la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, también hay tuberculosis renal, tuberculosis ósea. La más común y la más infecciosa o la que es más fácil de contagiar es la tuberculosis pulmonar. Y es para la que existe la vacuna. ¿Cómo se llama la vacuna contra la tuberculosis? ¿BCG? La BCG. BCG. La vacuna BCG. Ajá. Entonces, vamos a ver un poquito qué es tuberculosis. Nos habla de que la tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA. Provoca enfermedades infecciosas en las mujeres en edad reproductiva y es la principal causa de muerte entre las personas con VIH y SIDA. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene SIDA, ya no VIH sino SIDA, es más fácil que contraiga la tuberculosis también. Recuerden que sus defensas están muy bajas. Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurren en países de ingresos bajos y medianos o países en desarrollo y es una enfermedad urbana y una de las tres principales causas
de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años. Y ya hay tuberculosis multiresistente y que se ha encontrado casi en todos los países. ¿Por qué creen que se dé en lugares de bajos recursos? ¿Lo podría repetir, maestra, por favor? ¿Por qué creen que la tuberculosis se dé más en lugares de bajos recursos? Por la sociedad. ¿Por la sociedad, profesora? Porque no hay buena higiene, porque no tienen una buena alimentación. Entonces acuérdense que en una persona con desnutrición es más fácil que adquieran enfermedades como la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades más importantes, es un problema de salud pública y en el anciano es un reservorio importante en pacientes institucionalizados y hay un riesgo de transmisión bacilar. ¿Qué son los pacientes institucionalizados? Los que cuentan con el servicio de salud. Los que están dentro de alguna institución, por ejemplo, asilos, casas de descanso. ¿Por qué? Porque a veces no tienen el espacio suficiente, no viven en buenas condiciones de higiene y acuérdense que la tuberculosis también se transmite por gotitas de flush, por saliva y expectoración. Entonces, si no hay una buena higiene o no hay un buen cuidado, bueno, es más fácil que se contagien. ¿Y por qué en el anciano? Porque los pacientes adultos mayores tienen ya sus defensas más bajas y es más fácil que adquieran enfermedades. Tuberculosis pulmonar. Es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, progresiva, prevenible y curable. Puede manifestarse de forma pulmonar y extrapulmonar. Lo que yo les decía, no nada más da la tuberculosis a nivel pulmonar, sino también puede haber tuberculosis renal, tuberculosis ósea. ¿Quién causa la tuberculosis? La Mycobacterium tuberculosis es un bacilo en forma de bastoncillo de extremos redondeados. Es resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Es sensible al calor, a la luz solar, a la luz ultravioleta. Tiene una longitud de 1 a 4 micras de diámetro y se comprueba con la técnica de Ziel-Nielsen, que es una tinción que hacen, no sé si han oído que dicen, hacen baciloscopías, donde colocan la muestra de expectoración, tiene que ser flema, y ahí hacen una tinción para identificar los bacilos. La etiopatogenia, hay un declive de la inmunidad celular está baja, en específico las células T, por eso si se acuerdan en los pacientes de VIH, en los cuales los linfocitos tipo T son los que no están más dañados, por eso es que es más fácil que ellos adquieran la tuberculosis. Puede haber factores externos o extrínsecos, como es una dieta inadecuada, la malnutrición, el tener escasa actividad física y que existan comorbilidades. ¿Cuáles son estas comorbilidades? Puede ser pacientes diabéticos, pacientes oncológicos o actualmente, ¿por qué se ha disparado otra vez la presencia de tuberculosis aquí en México, chicos? ¿Cómo dijo, maestra? ¿Por qué creen que ha aumentado el número de pacientes con tuberculosis en México? Por la no vacunación. Exactamente, por la nueva campaña que están haciendo de no vacunación, han aumentado mucho los casos. Incluso ya vemos niños de 5, 6 años, 7, que tienen cuadros de tuberculosis. ¿Por qué? Porque no les están aplicando la vacuna. Y cuando van a lugares concurridos, como puede ser el medio de transporte, un cine, lugares donde se reúne mucha gente, ustedes no saben cuál de toda esa gente puede tener tuberculosis. Entonces es fácil que la gente se contagie. ¿Cuáles serán los síntomas de la tuberculosis, chicos? Tos productiva. Tos productiva, ¿qué más?
¿Cuánto tiempo tiene que durar la tos? Pues ahí dice que más de 15. Ahí dice que tenga tos de más de 15 días, que quiere decir, si durante más de 2 semanas ha tenido la tos, es una tos productiva. Que la gente dice, es que tengo toso y tengo mucha flema. El nombre corto es expectoración. Si es una tos productiva. ¿Por qué productiva? Porque cada que tose produce secreciones. Esa es una tos productiva. Si tiene 2 semanas o más con tos productiva, que tenga exceso de secreción, ya de hecho es una indicación para que le hagan un estudio. Pero si además refiere que durante la noche hay sudoración nocturna, ¿en qué otra patología vimos que había sudoración nocturna? De las que acabamos de ver, chicos. VIH. En VIH, si se fijan, se parecen los síntomas: pérdida de peso, falta de apetito, fiebre, escalofríos, debilidad, tos con sangre, dolor de pecho. La tos con sangre es muy característica en estos pacientes, que cuando tosen, como es una tos productiva y muy persistente, llega a lesionarse las mucosas de la faringe, de la tráquea, y cuando expectoran viene con hilos de sangre la expectoración. También puede haber dolor de pecho, un dolor de pecho que cuando tose siente que se le desgarra el pecho a la hora de toser. No es el dolor como en un infarto. En un infarto se dice que el dolor es de tipo opresivo, que quiere decir que cuando le da el dolor siente como si le estuvieran apretando el pecho. Aquí no, aquí el paciente refiere que cuando tose siente como que se le abriera el pecho, como que se le desgarrara por el esfuerzo que hace para toser. ¿Hasta aquí tienen dudas o comentarios, chicos? No, profesora. Ahora, ¿cuáles serán las vías de transmisión de la tuberculosis? De la tuberculosis pulmonar, ¿cuáles serán las vías de transmisión? Por mucosas. Ajá. Por saliva. Por la saliva, básicamente, si el Por paciente, gotas. por las gotitas de flush, si el paciente tose y no tiene la precaución de tener un pañuelo, de cubrirse con el antebrazo o de usar incluso cubrebocas, entonces puede contagiar a otras personas. Y si esas personas que están cerca de él tampoco se vacunaron o en este momento tienen las defensas muy bajas, pueden adquirir la tuberculosis. Y dice que la tuberculosis se transmite de una persona enferma a una persona sana, o cuando este paciente tose o estornuda, salen al aire núcleos de gotas infectadas que se secan rápidamente y las más pequeñas pueden mantenerse suspendidas en el aire durante varias horas. Entonces, de ahí la importancia que enseñemos a nuestros pacientes que cada que tosan o estornudan, se cubran, de preferencia con un pañuelo. Y bueno, ahorita vemos que por esta pandemia todo el mundo debe de traer el cubrebocas y estamos evitando no nada más la transmisión de COVID, sino también de otro tipo de patologías. Ahora, ¿qué hace el bacilo de la tuberculosis? Dice que las personas inhalan las bacterias tosidas en el aire, llega al pulmón, aquí vemos la imagen de una bacteria, el sistema inmune ataca a la bacteria y dice que el sistema inmunitario encierra la bacteria en un tubérculo. Esto es lo que ven aquí. En una persona sana los tubérculos permanecen sellados y no se presentan síntomas. Sin embargo, cuando el sistema inmunitario se debilita, por ejemplo en los pacientes de SIDA, el tubérculo se rompe. Aquí si se fijan, la tienen cerrada, está aquí en medio y está todo sellado. Sin embargo, cuando las defensas bajan, vean aquí cómo se rompe esta membrana en la que la tenía encapsulada, la bacteria sale y acuérdense que en el pulmón cuando se hace el intercambio gaseoso, entra en contacto la sangre que viene de todo el organismo y luego la bacteria pasa a torrente sanguíneo y empieza a circular
por todo el organismo. Y bueno, esto es cuando inicia ya la infección de todo el cuerpo de la persona. ¿Qué factores afectan para la transmisión? El comportamiento individual, la migración, la ocupación, el hacinamiento y la privación social. La distribución es de acuerdo a los movimientos poblacionales, la edad de la población, el estatus socioeconómico y el número de casos de paciente de VIH. ¿Qué tendrá que ver la migración con la tuberculosis? ¿Quién me dice? Pues, bueno, el desplazamiento de la gente a territorio que a lo mejor no tenga como tal esta enfermedad y que la persona sea portadora, entonces pues por llegar a un lugar al cual no conocen o no tienen como su propio organismo, pues está preparado para esta enfermedad, es más fácil que se distribuya. Muy bien. Acuérdense que, por ejemplo, ¿quién es la gente que migra? La de escasos recursos. Ajá, la gente que tiene problemas económicos de bajos recursos, que no tienen una estabilidad laboral, que a lo mejor no tienen acceso a escuelas, que no cuentan con los recursos suficientes, precisamente por eso se van de su lugar de origen. Entonces es gente que a veces no ha tenido servicios médicos, que no ha tenido una buena alimentación, que no tiene condiciones de higiene adecuada. Entonces por eso es que cuando hay grandes migraciones también hay desarrollo de enfermedades. ¿Qué pasa ahora? Que vinieron todos los grupos de Centroamérica y que pasaron a través de México. No sé si vieron, pero incluso había cruceros en algunas calles donde había gente de color pidiendo dinero, con niños mal vestidos, sucios. Ajá. Entonces no es porque uno critique a las personas, porque digo, solamente ellos saben todo lo que han vivido en su país que los hace moverse a otro. Pero son personas que vienen a ocasionar problemas de tipo demográfico, social, económico y demás. Entonces, cuando se dan estas grandes migraciones, también hay intercambio de bacterias, de virus y demás, y hay desarrollo de enfermedades que en algunos países ya se habían eliminado y que se reactivan por este tipo de situaciones. Ajá. ¿Qué tendrá que ver la ocupación o qué ocupaciones favorecerán más la presencia de la tuberculosis? ¿En qué ocupación o profesión estarán más propensos a tener tuberculosis, chicos? Puede ser que, como dijo, que mencionó que, por ejemplo, nosotros como personal de salud que estamos en contacto con ese tipo de pacientes, estamos propensos a padecerlo. Ajá, pues una de las gentes propensas. Ajá. Por ejemplo, se habla también de que la gente que trabaja en los rastros, porque puede haber que si no es el ganado que esté certificado de que ya pasó por revisiones médicas, también hay tuberculosis en el ganado y se puede transmitir. Ahora, ¿qué es el hacinamiento? Cuando se juntan muchas personas, o sea, mucha gente. Cuando hay mucha gente viviendo en un espacio muy pequeño, eso es vivir en hacinamiento. Si en una casa pequeña habitan 10, 12, 13 gentes en un espacio muy pequeño, a esto se le llama hacinamiento. Y la privación social, bueno, nos habla de que no tienen las condiciones sociales necesarias, como es un ingreso económico adecuado, el tener contar con los servicios básicos de urbanización, como es agua potable, alcantarillado, drenaje, etcétera. Y bueno, si se fijan, nos habla de movimientos poblacionales, edad de la población, que decíamos que las edades en los dos extremos de la vida, tanto niños pequeños como adultos mayores, son más propensas, el estatus socioeconómico que ya vimos, y los pacientes con VIH que de por sí ya están inmunodeprimidos, bueno, es fácil no nada más que adquieran tuberculosis, sino cualquier otra patología. ¿Dónde se va a localizar la tuberculosis? Puede ser en pulmonar, pleural. El pleural, recuerden que las pleuras son la capa que cubre los pulmones, ganglionar, miliar, genitourinaria, osteoarticular, meningia, peritoneal, cutánea, gastrointestinal y otros.
Aquí vemos varias imágenes de las lesiones por tuberculosis. Entonces, si se fijan, no nada más es la tuberculosis a nivel pulmonar, sino también a nivel de diferentes órganos. Les digo, la más frecuente es la ósea, la pulmonar y la renal. Pero puede haber en muchas partes. Hay tuberculosis meningia, que quiere decir que las capas que cubren el cerebro también están infectadas con esta bacteria. Y va a producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver los tipos de tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana altamente infecciosa y contagiosa que compromete los pulmones, puede propagarse a otros órganos. La población afectada son los adultos y aquí la baciloscopía es positiva. ¿Cuál es la baciloscopía? Les decía yo, toman una muestra de la expectoración del paciente, le piden que expectore en un recipiente y le hacen un análisis a esta muestra de la expectoración para identificar si hay presencia de bacilos. Acuérdense que son los bacilos de Koch. ¿Qué es la tuberculosis extrapulmonar? Y se debe a las siembras hematógenas secundarias a la primoinfección. ¿Qué es la primoinfección? El primer lugar donde se infecta. En este caso, la primoinfección o el lugar donde se infectaron primero fue en los pulmones, vías aéreas, y de ahí se puede ir a otros lugares, como puede ser la pleura, el cerebro, los huesos, los riñones, las articulaciones, sistema nervioso, sistema digestivo, ganglios linfáticos. Recuerden que como el bacilo o la bacteria de la tuberculosis pasa a torrente sanguíneo, bueno, la sangre llega a todo el organismo, por lo tanto, puede desencadenar la tuberculosis en cualquier otro lugar del organismo. El paciente puede presentar hemoptisis. ¿Qué quiere decir hemoptisis, chicos? ¿Tos con sangre? Tos con sangre. Tos con sangre. Cuando el paciente tose, hay sangrado. Le digo, y esto es muy característico de los pacientes con tuberculosis. Puede haber neumotórax. ¿Qué quiere decir? Que la presión dentro del pulmón se cambia y el pulmón se colapsa. En este caso tienen que hospitalizar al paciente, drenar el líquido o el aire que está en el pulmón, colocan un sello de agua que es un sistema de presión negativa que lo que hace es permitir que el pulmón se vuelva a inflar y pueda volver a funcionar. Si no es esto, el paciente va a tener problemas de oxigenación y puede llegar hasta la muerte. Puede haber bronquiectasia, fibrosis pulmonar, que quiere decir que se va engrosando el tejido del pulmón y este tejido engrosado no permite que haya un buen intercambio de oxígeno. La bronquiectasia es que a nivel de los bronquios como que se colapsaron y no permiten que haya una buena respiración. La tuberculosis extrapulmonar se sospecha cuando hay dolor de cabeza, signos y síntomas. Meningios. ¿Qué son las meningias, chicos? ¿No? ¿Nadie ha oído hablar de las meningias? ¿Son las capas que recubre el cerebro? Muy bien. Entonces, cuando hay tuberculosis o se fue hacia las meningias, quiere decir que las inflama, las irrita, y si decimos que estos cubren el cerebro, bueno, va a haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Puede haber dolor de cabeza importante, fiebre, cambios de conducta, puede haber vómito, rigidez de la nuca. Este es un signo característico de cuando hay meningitis. Ustedes tocan el cuello o quieren flexionar el cuello del paciente y está muy duro, esto está rígido. Dolor en las grandes articulaciones, derrame pleural con dolor torácico y disnea, y puede haber adenopatía cervical, que quiere decir que los ganglios, la cadena ganglionar a nivel de las cervicales van a estar inflamados. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Es a través de las muestras de esputo.
¿Qué es el esputo? Le pedimos al paciente que escupa no saliva, sino la secreción que le produce cuando tose. Se tiene que hacer mínimo 3 muestras, puede hacerse hasta más, dependiendo del criterio del médico, y se extienden en una caja de Petri, y ahí se observa si hay presencia de los bacilos de Koch. Hay varias formas de diagnosticarla. La más común es a través de la bacteriología, lo que vimos la baciloscopía, que es lo que vimos la muestra de esputo. Se aplica una tinción que es azul de metileno, lo que colocan, se ve al microscopio y ahí se observan si están los bacilos presentes. Les digo, puede ser 3 muestras o pueden ser hasta 7 muestras dependiendo de la indicación del médico, pero mínimo son 3 muestras las que deben de tener en días diferentes, tienen que ser los días consecutivos y tiene que expectorar en el recipiente que les den. Para este caso el recipiente tiene que ser estéril. Aquí vemos cómo se observa por el microscopio y aquí vemos que después de que se tiñe, este es el azul de metileno, aquí vean dónde se ven los bastoncillos. Estos son los bacilos de Koch y este es un estudio positivo para tuberculosis. ¿Sí lo observan bien? Sí, maestra. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profesora. Y bueno, aquí vemos cuándo sospechar de tuberculosis. Ya dijimos que cuando hay tos de más de 15 días de duración con expectoración, si hay pérdida de peso, hay pérdida del apetito, fiebre, dolor en el pecho, sudoraciones nocturnas, dificultad para respirar. ¿Cómo vamos a prevenir la tuberculosis? Con la vacuna BCG, la quimioprofilaxis, que son medicamentos que les dan a las personas cuando están en contacto con alguien que es portador de tuberculosis, el control de los focos, quién es el foco, el que padece la enfermedad y que es el que va a estar transmitiéndola. Educación al paciente y a la población. ¿Sobre qué educarían ustedes a la población, chicos? ¿Sobre la aplicación de la vacuna de la BCG? Muy bien, ¿qué otra cosa? Pues medidas de protección en caso de que el paciente ya las tenga y para los familiares que viven alrededor. Muy bien. Educarlo sobre cómo toser. Exactamente. Pareciera que todo el mundo sabe cómo toser, sin embargo, vemos, no sé si les ha tocado, yo lo he visto más en los varones, que van en la calle, les da tos y escupen la secreción en la calle. Ay, sí, qué asco. Ajá. No llevan pañuelo, no llevan nada, entonces eso no sabemos si es portador de alguna enfermedad y cuando esa secreción se seca y viene el aire, levanta todas esas partículas y van flotando por el aire. Entonces hace falta mucha educación hacia la gente. Bueno, aquí hablamos sobre la vacuna de BCG. ¿A qué edad se debe de aplicar la vacuna BCG, chicos? Al nacer. Recién nacido. Lo ideal es que la apliquen de recién nacidos. ¿Por qué? Porque viene con muy pocas defensas el recién nacido, aunque la madre le transmite parte de las defensas, no duran mucho, se supone que nada más duran más o menos el primer mes y después el menor tiene que empezar a hacer su sistema inmunológico tiene que empezar a madurar. Entonces por eso se dice que al nacimiento lo ideal es que le apliquen la vacuna. Maestra. Mande. ¿Hasta cuántos años se puede vacunar con la BCG? ¿Hasta los 15? Se supone que es a menores de 5 años, pero ya si tiene más de 5 años, tiene que valorarle el epidemiólogo, que es el encargado de todo lo que es manejo de vacunas, y ver en qué condiciones para ver si se puede aplicar después de los 5 años. Ok. Y la vacuna de BCG nos dice que nos protege contra la tuberculosis miliar, que es la pulmonar,
y contra la meningitis tuberculosa. Pero para otros tipos de tuberculosis no nos protege, pero como la más frecuente es la pulmonar y la más grave es la meningia, bueno, para estas que son las más severas sí hay la protección. ¿Cómo se aplica? En la región deltoidea, 1/10 de centímetro cúbico. Ajá. ¿Y qué técnica usamos? ¿Intradérmica o subcutánea? Intradérmica. Por ello intradérmica, y tiene que formarse una pápula y tenemos que decirle al familiar que no reviente la pápula, que va a pasar por un periodo de costra, de pústula y que le va a dejar una cicatriz. Y explicarle a la mamá que esto forma parte del cuadro de la vacuna, porque luego las mamás les quieren poner ahí no sé cuántas pomadas y demás cuando ven que empieza a salir un poquito de secreción purulenta en donde aplicaron la vacuna. Hay que explicarle que esto es normal, que es parte de la vacunación y que esto no le va a generar problemas al niño. ¿Y cuáles son los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la tuberculosis? La isoniazida, la rifampicina, paracinamida, streptomicina y etambutol. Estos son los medicamentos con que se maneja el cuadro de tuberculosis pulmonar. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, chicos? No, profesora. Bueno. Entonces, yo les subo en este fin de semana las diapositivas que les debo. Las clases grabadas ya están, que ahí también aparecen las diapositivas. Si no hay dudas ni comentarios, nos vemos la próxima semana ya para su examen. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Su examen es el 11, todavía tenemos una clase antes para hacer repaso. Bueno, si no tienen ningún comentario, que tengan buena noche, chicos. Gracias, igualmente. Bonito fin. Gracias. Igualmente.